Buen día, jóvenes. Continuamos con física elemental. En esta parte entramos a un nuevo tema ya, lo que es el calor. Y lo primero es, vamos a definir qué es calor. ¿Qué entienden ustedes por calor? ¿O qué conocen sobre este término de calor? Luego de que ya definimos qué es el calor. En este caso, el calor usted normalmente lo define por la cantidad de temperatura, pero no es lo mismo. El calor y la temperatura son diferentes. El calor es un tipo de energía que se manifiesta de esta forma, como calor. Y la temperatura es la forma de medir esta energía. Yo mido cuánta energía está desprendiendo, por ejemplo, una candela. Esta candela al estar encendida o un fósforo al estar encendido desprende una energía en forma de calor y yo puedo medir esa energía con un termómetro y esta me da una temperatura, pero el calor se mide en otras unidades. La temperatura, por tanto, es diferente al calor. Entonces, el calor yo lo voy a medir en estas unidades que tenemos aquí: calorías, BTU, kilocalorías y J, que es joules. Las calorías, no sé si ustedes han escuchado antes este término. Las personas que hacen ejercicio pues escuchan este término más seguido. Las calorías están también en los alimentos. Entonces, dependiendo cuántos alimentos usted consuma, va a tener cierta cantidad de energía. Ya, porque estamos hablando que el calor también es una energía. Entonces, las calorías sirven para medir energía, igual que los joules, que los BTU, que las kilocalorías, que son estas cuatro unidades que tenemos aquí. Entonces, aquí les está explicando esta parte donde dice construyamos nuevos saberes. Aquí usted solo va a copiar el parrafito donde dice qué es el calor y dice que es la energía térmica perdida o ganada por los objetos. Y la idea de color como una sustancia se descarta. O sea, el calor no es una sustancia, es una energía. Y no se trata de algo que usted pueda tener. O sea, no es que usted va a ir a comprar tantas libras de calor. No, o sea, el calor es una energía y esta energía se va a transferir de un lugar a otro. Si usted viene y está con mucho frío y se empieza a frotar las manos, entonces esta frotación va a generar una energía que lo va a usted calentar, va a generar ese calor. Y usted puede transferir calor, por ejemplo, cuando usted enciende la hornilla de su estufa, el calor de la hornilla de la estufa se transfiere a la fridera, ¿ok? Y usted puede cocinar. O igual con la plancha, se convierte la energía eléctrica en energía calórica o en calor, ya cuando usted enciende la plancha, y luego ese calor usted lo utiliza para alisar una prenda, porque esta prenda tiene un caos, está ahí con mucha entropía, así se le llama cuando hay mucho relajo. Entonces, esa prenda que usted va a planchar tiene mucha entropía, está muy desordenada. Y usted viene y la va a ordenar, o sea, la va a alisar, la va a planchar. Igual con el cabello colocho pues tiene mucha entropía, que ese es un término que tienen que investigar. ¿Qué es entropía? Anótenlo, ¿qué es entropía? Bien, entonces ya les hablaba anteriormente que para medir el calor utilizamos pues estas unidades, lo que es calorías, que sus siglas o cómo se abrevia es CA, joules o julios o joules, como usted lo quiera leer, que se representa por una J, kilocalorías, que se representa por una K mayúscula, y cal.
y unidades térmicas británicas, que es BTU. Si ustedes lo ven, BTU, ¿verdad? Ahí está. Pasa que en inglés se escriben diferentes y por eso el orden va diferente cuando está en inglés, entonces por eso es BTU. Y esta equivalencia la van a copiar en su cuaderno, esta que estoy señalando aquí con el mouse, equivalencias de unidades de calor. ¿Cuánto equivale un BTU en calorías o en kilocalorías? Que esto les sirve para hacer conversiones. Un joules, esto justo lo vamos a utilizar aquí adelantito. Entonces, lo copian. Igual yo voy a mandar la página, pero si pueden, pues tomen captura para que lo puedan ir copiando. Aquí está. En esta parte se utiliza estas unidades de conversión que están aquí. Las vamos a usar en este siguiente ejercicio. El ejercicio dice que a un horno se aplican 450 kilocalorías de calor. ¿Cuál es el calor en BTU? O sea, simplemente le está diciendo cambie estas kilocalorías a BTU. Lo primero, anotar los datos. ¿Qué dato tengo? Tengo 450 kilocalorías. ¿Y qué dato es el que ocupo? Pues BTU. Entonces el siguiente paso es irme aquí a las equivalencias que usted ya copió y ver en kilocalorías cuánto equivale a BTU. Entonces aquí está BTU. Un BTU equivale a 0.252 kilocalorías. Entonces ese dato lo voy a copiar. Ven que aquí está. Un BTU equivale a 0.252 kilocalorías. Y con ese dato yo ya puedo hacer la conversión. ¿Qué hago primero? Lo primero es copiar el número que me da el ejercicio, que son 450 kilocalorías. Aquí está copiado. Luego, el siguiente es poner, como que voy a hacer una división, esta línea, ¿ven? Y yo voy a decidir aquí ahora cuál de estos dos números que encontré allá en mi tablita, en esa tablita de equivalencias, encontré dos numeritos, 1 y 0.252. Pero ven que tienen unidades diferentes, uno es BTU y el otro es kilocalorías. Entonces yo tengo que poner el que tenga las unidades parecidas en la parte de abajo. Del número que me dio el ejercicio, voy a poner el que tenga las unidades parecidas abajo para poder eliminar. Y el que tenga las unidades distintas, que son las que yo quiero, las voy a poner en la parte de arriba. Y luego, el número que tengo aquí, o sea, 450, lo voy a multiplicar por el número de arriba. 450 por 1 es 450. Igual, ¿verdad? Y ese resultado lo voy a dividir entre el número que tenga abajo, porque esta es una división, ¿verdad? Entonces, después de que ya multiplique este número con el de arriba, el resultado lo divido con el número de abajo, que va a ser 450 entre 0.252. Y aquí tengo el resultado. Ven que estos ejercicios son facilitos como los que hicieron ya en la clase pasada. Aquí está otro ejemplo. Ustedes si pues no entendieron el primer ejemplo, pues pueden ver este segundo ejemplo es pasar joules a calorías y luego pasarlas a BTU. Son dos ejercicios en uno aquí. Entonces ven que primero pasa los joules a calorías y después cuando ya tiene las calorías las pasó a BTU. Y luego pues vamos a contestar estas preguntitas en el cuaderno. ¿Qué es calor? ¿Qué es el calor? ¿Okay? Luego dice, escribe el nombre de los científicos que contribuyeron a comprender el concepto de calor. O sea, a comprender que el calor no es algo que usted pueda poseer, sino que es un tipo de energía. Y también va a escribir qué descubrió este científico, que lo va a buscar usted, ya sea aquí en el texto o en Google, o en un libro donde usted prefiera. Luego, resuelva los siguientes ejercicios. Estos 4 ejercicios
son exactamente iguales al ejemplo que hicimos en la parte de arriba. Va a cambiar el primer ejercicio de kilocalorías a BTU. Luego el segundo ejercicio va a pasar de BTU a calorías. El tercer ejercicio va a pasar usted de joules a calorías y a BTU. Así como fue este ejercicio, exactamente como es este, ¿ven? El paso de joules primero a calorías y después a BTU. Entonces, muy parecido, pueden guiarse de este ejercicio. Y el último es pasar al revés, ¿verdad? De BTU a joules. Están muy parecidos, ¿verdad? Y el siguiente temita, vamos a ver dos temitas, hoy son cortitos los dos. El siguiente temita es capacidad de calor específico. ¿Qué significa? Bueno, cada cuerpo tiene un calor específico. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo hielo, ¿cuánto necesito yo para que este hielo se convierta en agua? Si está, o cuánto necesito para que esta agua me aumente 1 grado la temperatura. Entonces, el calor específico es cuánto se necesita de calor para aumentar la temperatura de cierta sustancia o de cualquier sustancia, para aumentar la temperatura en 1 grado. Y aquí ustedes tienen los conceptos. Me voy a ir directo a la parte donde explica el calor específico, que es lo que les estaba diciendo yo. Es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. O sea, si yo tengo 1 gramo de agua y quiero elevar la temperatura de este gramo de agua, ¿cuánto calor necesito? Pues ese es el calor específico, saber cuánto. Para esto hay una tablita donde me dice cuánto es el calor específico de cada sustancia. Me voy a ir a la parte de abajo nada más para que veamos esa tablita. Ven, esta tablita yo sí necesito que la copien en su cuaderno porque esta tablita les va a servir para desarrollar los ejercicios. Porque el calor específico es un dato que ya está dado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí el acero, por ejemplo, tiene dos números, 480 y 0.114. ¿Cuál voy a usar? Bueno, eso depende de qué unidad yo esté trabajando. Ven que este de 480 es si yo estoy trabajando con joules. Si lo que voy a encontrar son joules, entonces uso estas son las unidades. Entonces, cuando usted escriba el calor específico, va a escribir 480 joules sobre kilogramo por grado Celsius, porque estas unidades al final son las que van a ayudar a que se eliminen las otras que estén en el ejercicio. O si usted está trabajando con calorías o con BTU, va a usar este otro dato que es 0.114 calorías sobre grados por grado Celsius o 0.114 BTU sobre libras por grado Fahrenheit. Entonces aquí va a depender de con qué unidades usted vaya a trabajar o con qué unidades el ejercicio le explique que va a trabajar. Entonces aquí le da 3 formulitas, las vamos a copiar también. Esta es la fórmula para el calor específico. CE significa calor específico, Q significa calor, M es masa, y aquí este que parece un triángulo se llama delta, y la T de temperatura, y delta T aquí en este caso significa cambio de temperatura. Un cambio de temperatura, aquí lo explica, es cuando yo voy a restar la temperatura final. Siempre tener eso en cuenta. Final menos inicial. Siempre que usted vea el delta, significa que va a ser final menos inicial. ¿Ok? Luego la otra fórmula es para encontrar el calor. Esta fórmula la van a copiar y aparte les pido por favor que se la aprendan porque también la vamos a ver en la siguiente clase.
el calor es igual a la masa por, el puntito aquí significa por, el calor específico por delta T o cambio de temperatura. Es súper fácil, ven que solo es multiplicación. Pero recuerden que esta última es una resta. O sea, el delta T, antes de multiplicar por estos datos, usted tiene que restarlos. Las dos temperaturas que le dé el ejercicio. Y debe identificar siempre cuál es la final y cuál es la inicial para hacer bien la resta. Porque si no, puede que usted le dé un dato negativo. Y luego para el cambio de temperatura, si usted tiene los otros datos, puede calcularla con esta fórmula, ¿verdad? Que dice delta T es igual al calor entre la masa por el calor específico. Esto es si usted no tiene ningún otro dato de temperatura, pero si tiene estos datos de calor, de masa y de calor específico. Entonces, con esos datos puede calcular el cambio de la temperatura. Y aquí lo que les explica es pues qué significa cada letrita, ¿verdad? Las unidades que van a usar, pues ya las vimos anteriormente, el calor específico que usaba joules sobre kilogramos por grado Celsius, o puede usar calorías sobre gramos por grado Celsius, o puede usar BTU sobre libras por grados Fahrenheit. Normalmente usamos la primera, es la que más se usa. En el examen vamos a usar más que todo esta primera cuando vamos a calcular calor. ¿Ok? Luego está la tablita de calores específicos que ya les dije hay que copiarla. Y vamos al primer ejemplo. Dice, ¿cuánto calor en joules se necesita? Ven que les especifica en qué quiere el calor. ¿Para qué? Para que usted sepa qué calor específico de la tablita va a usar. Y también le dice de qué material es la sustancia. Entonces dice, ¿cuánto calor en joules? O sea, ya sabe que usted va a usar esta columna porque es la que tiene joules. Se necesita para elevar la temperatura de 230 gramos del hierro. Entonces buscamos hierro, acero, agua, alcohol, aluminio, cobre, hielo, hierro, aquí está. El hierro y nos vamos a donde está la parte de joules, que es 470. Entonces ya sé que el calor específico que voy a usar para este ejercicio es 470 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Saco los datos, el primer paso, siempre, por favor, nunca olviden sacar los datos primero. La masa que les da son 230 gramos, aquí está, 230 gramos. Y les dice que pasó de esta temperatura, de estar a 22 grados Celsius, a 100 grados Celsius. O sea que su temperatura cambió de 22 grados Celsius a 100 grados Celsius. Esta es una temperatura, vamos a ver, vamos a escribir aquí. Ven que esta es una temperatura y esta es otra temperatura, ¿verdad? Una es el 22 y la otra es el 100. Entonces hay que identificar cuál es la inicial y cuál es la final. Aquí es bien fácil identificar porque le dice de 22 a 100. O sea, le está diciendo de esta temperatura, quiere decir que esta fue la primera, a esta otra temperatura, o sea, esta es la segunda. Entonces, esta va a ser la primera, o sea, la inicial, y esta otra va a ser la final.
¿ok? No siempre es el caso que se lo muestre tan fácil, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender a leer el ejercicio primero. Entonces, ya les dice que el 22 va a ser la inicial y normalmente la inicial se escribe con un 0 en la parte de abajo. ¿Ven? T sub 0 significa que es la inicial. Entonces la temperatura inicial es 22 grados Celsius y la temperatura final es 100 grados Celsius. El calor específico del hierro ya lo habíamos buscado en la tablita y era 470 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Y ahora buscar el calor. Pero ven que estas unidades que tengo yo aquí me indican en qué unidades debe estar todo lo demás. Entonces, como aquí yo tengo en kilogramos y la masa que me dio aquí es en gramos, significa que yo no puedo tener esta masa en gramos y por eso en esta parte hace una conversión. En las conversiones de masa, que usted lo puede encontrar en Google, cuánto es la equivalencia en masa, dice que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, con esta equivalencia, yo hago el cambio, así como lo hacíamos en la parte de arriba. ¿Recuerdan en el primer tema que vimos ahorita? Tomo el dato de la masa, 230 gramos, lo escribo, luego trazo la línea y sobre la línea voy a escribir en la parte de abajo el número que tenga la misma unidad, ven, gramos y gramos. Entonces escribo en la parte de abajo el número que tiene la misma unidad del que yo tengo arriba. Aquí al inicio. Que son gramos o G, como la ven ahí. Y en la parte de arriba escribo el otro numerito de la equivalencia, que es 1 kilogramo. Luego multiplico el número que me dio el ejercicio, que son 230, por 1, que es el número que está aquí arriba. 230 por 1 son 230. Luego, el resultado lo divido entre el número de abajo, porque aquí hay una división. Entonces, 230 entre 1000 y me da 0.23 kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Bueno, ya estos gramos ya quedaron eliminados. Cuando hay uno arriba y otro abajo, yo puedo eliminar. Ya que tengo todo en las unidades que quiero, entonces, vamos a borrar esto. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de Q o calor, ¿verdad? Que dice que va a ser una multiplicación. Masa por calor específico por delta T. ¿Cuál es la masa? Aquí está. Pero ya no es esta, porque esta está en gramos. Entonces voy a usar esta que ya convertí. 0.23 kilogramos. Ok, cheque. Aquí está. Luego, el calor específico, hice el ejercicio. Busco el calor específico, que aquí está, 470 joules sobre kilogramos por grados Celsius. Listo. Luego me voy atrás la fórmula, que es lo que sigue. Delta T. Delta T, me voy arriba, que decía, aquí está. Dice delta T, recuerda que va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Bien, entonces, ¿cuál era mi temperatura final? Aquí está, temperatura final es 100 grados Celsius. Entonces, primero escribo 100 grados Celsius menos. Siempre entre paréntesis, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Y en la calculadora también lo escriben así entre paréntesis, así como está escrito aquí todo entre paréntesis. 100 menos la temperatura inicial, que es 22. ¿Ok? Y luego yo solo ingreso todo esto en mi calculadora así entre paréntesis. Abro paréntesis, 0.23, cierro paréntesis. Abro paréntesis, 470, cierro paréntesis. Abro paréntesis, 100 menos 22, cierro paréntesis, igual. Y eso les va a dar este dato de aquí. ¿Qué les queda en joules? ¿Por qué queda en joules? Bueno, estos kilogramos se eliminaron con estos kilogramos. Estos Celsius
Se eliminaron con estos Celsius y solo quedó esta unidad de aquí que es joules. Y entonces en eso me quedó mi ejercicio. Ven que el ejercicio en sí no está complicado, solo es multiplicar y una resta. Primero hago la resta y después multiplico todos estos tres datos. Y aquí hay otro ejemplo, por si no me entendieron esto, entonces pueden ver el otro ejemplo y leerlo y ver en qué difieren o en qué se parecen. ¿Ok? Ahí está el desarrollo. ¿Cómo lo hacen? En este caso no les está pidiendo calor, sino que les pide otro dato que es masa, ¿verdad? Y luego lo que va a hacer usted pues es contestar estas preguntas. ¿Cómo se comporta la energía térmica en diferentes materiales? Bueno, ustedes saben que existen materiales que pueden transferir calor más fácilmente que otros. Entonces, eso va a definir también el comportamiento de estos materiales. ¿Cuánto tiempo tardó la esfera del ejemplo en llegar a 100 grados Celsius de temperatura? ¿Cuáles ganaron más calor para traspasar la parafina? Eso está ahí en el ejemplo. Entonces usted solo va a leer el ejemplo y va a ver qué es lo que le dijo ahí. Y la última pregunta dice qué es el calor específico, que es un concepto que ya se lo da aquí también. Y los ejercicios. Aquí sí son 3 ejercicios. ¿Cuánto es el calor en joules? Ya les dice en qué unidades, ¿verdad? Joules. Entonces vamos a la primera columna de calor específico. Se necesita para elevar la temperatura de 120 gramos de hierro. Entonces ya saben que es el hierro el que van a buscar en el calor específico. Y aquí este está muy parecido, ven, con el que acabamos de hacer. Lo único que cambia son los gramos, que ahora son 620, allá teníamos 320. Pero estos gramos siempre los tiene que usted convertir a kilogramos. El siguiente ejemplo, aquí ya les da el calor y les da la temperatura y les pregunta cuál es la masa. Este es como el segundo ejemplo, o sea que usted va a usar esta fórmula para este otro ejemplo. Para el segundo ejercicio va a usar usted esta fórmula, donde dice que la masa es igual al calor entre la multiplicación de estos dos, que es el calor específico, y el delta T, que es el cambio de temperatura. Y luego les dice que usted cambie esas calorías, ese calor en calorías y en joules. Este inciso, si quiere, pues no lo tiene que hacer, solo me hace el primero. ¿Cuál es la masa de la esfera? Luego este, pues no lo haga, donde dice cuánto calor en calorías y joules se necesita para elevar la temperatura de un latón de 26 grados Celsius a 110 grados Celsius. El siguiente sí lo vamos a hacer, dice, un horno aplica 850 BTU de calor a 13 libras de un material desconocido. Estas libras es la masa, ¿verdad? 13 libras es la masa. 850 BTU es el calor, el Q. Y la temperatura, aquí les da dos temperaturas. Dice que la inicial va a ser 80 grados Fahrenheit y la final va a ser 180 grados Fahrenheit. O sea que aumentó 100 grados, ¿verdad? Ese es el cambio en la temperatura, 100 grados Fahrenheit. Y aquí les pide el calor específico. Ven que aquí le está pidiendo otra cosa. Entonces nos vamos a donde estaban las fórmulas. Y para este caso, usted va a usar esta primera fórmula de calor específico, que va a ser simplemente el calor Q, que ya se lo da el ejercicio, entre la masa que le da, que se la da en libras, y el delta T, que va a ser la resta de las dos temperaturas. Primero va a ser la resta, después va a multiplicar los dos datos de aquí abajo. Cuando ya tenga la resta, que va a ser 100 por las libras, y luego va a dividir
el calor que usted tenga aquí arriba, que es Q, que va a estar en BTU, entre el resultado que usted obtenga de aquí de la multiplicación, y eso va a ser su calor específico. Entonces, hasta aquí queda la clase. En estos 3 ejercicios, 3 preguntas de un tema, y del otro tema son 4 ejercicios e igual 3 preguntas. Entonces, en total serían 7 ejercicios y 6 preguntas solamente. Entonces, si tienen alguna duda, escríbanme al chat. Esta semana se va a sacar también quienes están pendientes de tareas. Entonces, por favor, les pido que se pongan al día los que están pendientes de hacer sus tareas.